Quiero escuchar al Señor el día de hoy. ¿Por qué no estás? ¿Dónde estás? Cierras tus ojos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Damos gracias por tu presencia en este lugar. Agradecemos, Jesús, por tus planes en este lugar, por lo que tú tienes para nosotros hoy. Permite que la palabra que va a ser predicada caiga en nuestros corazones como tierra fértil, produzca fruto, Señor, que podamos ver las consecuencias de eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Betito. ¿Por qué no volteas con el que está al lado de ti y dile: recibe la palabra de Jesús? Recibe la palabra de Jesús. Ok, le voy a pedir que me acompañe a Lucas 19. Lucas 19 del 11 al 27. Dice: estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó. La palabra continuó, ahí va a ser una unión entre lo que estaba pasando antes y esta parte del capítulo. Jesús continuó diciendo una parábola porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Hoy les voy a explicar a qué se refería con esto. Por eso dijo: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y les dijo: negocien con esto, ¿hasta qué? ¿Sí está leyendo conmigo? Hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban. Enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Recordemos que ¿a cuántos siervos llamó? ¿Sí estaba poniendo atención? A 10 siervos, ¿ok? Se presentó el primero. ¿Cuál? El primero de esos 10. Señor, su moneda se ha multiplicado ¿cuántas veces? 10 veces. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre ¿cuántas ciudades? 10 ciudades. Está bien chido eso. Imagínate que te hicieran presidente municipal de 10 ciudades. ¿Sí te gustaría o no? Sería padre y a la vez no, ¿verdad? Como que mucha responsabilidad. Entonces vino el segundo. ¿Quién vino? El segundo diciendo: su moneda, Señor, se ha multiplicado ¿cuántas veces? 5 veces. Y el Señor le responde: dijo también a este: tú vas a estar sobre 5 ciudades. ¿Cuántas ciudades? Ahí más o menos va bajando. Y vino otro diciendo, vino el tercero, otro diciendo: Señor, aquí está su moneda que he tenido guardada en un pañuelo. ¿Dónde la guardó? En un pañuelo. Pues a usted le tenía miedo, porque es un hombre exigente que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Y le contestó: siervo inútil. Wow. Jesús era bien tierno a veces, ¿verdad? Por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la moneda y dénsela al que tiene ¿cuántas monedas? 10 monedas. Cualquiera le diría: esto es injusto, ¿no? Y de hecho eso fue lo que dijeron: Señor, él ya tiene 10 monedas, ¿para qué le das una más? Les digo que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué? Se le quitará. Pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Les digo que Jesús de repente era bien tierno con sus palabras. Wow, muy bien. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿A quién le está hablando Jesús? A sus discípulos,
Si tú empiezas a leer el capítulo 19, el capítulo 19 empieza con la historia de Zaqueo. ¿Alguien se acuerda quién era Zaqueo? Si no te acuerdas, los niños te pueden cantar una canción que la mayoría de los que hemos sido cristianos por muchos años no sabemos. Que era, Zaqueo era un chaparrito así, que vivía en Jericó. Para que los niños hagan chaparrito así es porque estaba bien chaparrito. ¿Ok? Decía mi abuelito que le olían las patas porque las tenía muy cerca de las nachas, decía mi abuelito. Mi abuelito Pancho decía eso. Estaba chaparrito Zaqueo. Y así empieza el capítulo 19 con la historia de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos. ¿Se acuerdan de la historia o no? Más o menos se acuerdan de la historia. Es el mismo capítulo, el capítulo 19. Y dice Zaqueo, bueno, dice la palabra que Zaqueo quiso ver a Jesús, tenía una ansiedad por ver a Jesús. Supongo que había escuchado hablar de él, pero por lo mismo que estaba chaparro, no podía verlo. Estaba mucha gente ahí cerca de él. Y todo esto sucede en la ciudad de Jericó. Entonces empieza con la historia de Zaqueo. Zaqueo lo invita a su casa. Bueno, Jesús llega al árbol donde estaba subido Zaqueo, se subió en un sicómoro. Y Jesús llega al árbol y le dice, ¿alguien se acuerda qué le dice? Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. Son las chidas de hace unos años, hermano. Las del Patito Juan. Lo baja del árbol y Zaqueo lo lleva a su casa. Y dice la Biblia que fue gente con él. Fue gente de sus discípulos. Entonces, ¿a quién le está hablando Jesús? Le está hablando a sus discípulos que venían con él. Le está hablando a Zaqueo, pero también le está hablando a otras personas que venían con él. Y muy probablemente, porque hay juicio en todo este pasaje, muy probablemente también le está hablando a maestros y escribas de la ley, a fariseos, a gente religiosa de esa época. ¿Ok? A esas personas le está hablando Zaqueo. Lucas 19:10 revela una vez más el corazón de Jesús y su visión hacia la tierra. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo esto lo está diciendo ahí en la casa de Zaqueo, cuando le dicen, ¿por qué estás comiendo con un pecador? Este cuate trabajaba para el gobierno opresor. Este era cobrador de impuestos y trabajaba para los romanos. Imagínate que, es que no sé cómo, qué ejemplo poner más o menos. Imagínate que tú seas de los Pumas, de esos que el Señor aprueba, ¿no? Que le vas a los Pumas, que es algo que quieres en tu corazón, pero trabajas para el América, ¿no? Sería traición, alta traición. Lo mismo pasaba con Zaqueo. Zaqueo era israelita, Zaqueo era del pueblo de Israel, pero se había vendido al gobierno romano y trabajaba para ellos cobrando impuestos. No nada más trabajaba para ellos cobrándole impuestos a la gente. Imagínate cuánto lo odiaban a este pobre cuate. Así como tú odias que te quiten el ISR de todas tus quincenas. Ese ISR de verdad que no sé a quién se le ocurrió, pero bueno, no voy a decir cosas feas ahorita que estoy predicando. Cuando dice la palabra que Él vino a rescatar a los perdidos, en ese versículo 19, la palabra griega para perdidos es la palabra apo. Di conmigo apo. Apo, que quiere decir fuera en sentido de lugar, de tiempo o de relación. De lugar, de tiempo o de relación. Esta palabra apo es la primera parte de la palabra apóstol, que quiere decir enviado fuera. ¿A quién es enviado? ¿A quién vino a rescatar Jesús? ¿A quién vino a salvar Jesús? A los que están fuera del reino, ya sea en lugar, en tiempo o en relación. A eso se refiere la palabra ahí en el versículo 10, capítulo 19, con los perdidos. Jesús también estaba siendo juzgado por estar comiendo con pecadores. Juzgado por estar comiendo con pecadores. ¿Cuántos aquí todavía se equivocan?
Levanta tu mano si todavía te equivocas. Dani se equivoca. Todos nos equivocamos. ¿En qué lado crees que estuvieras tú? ¿Comiendo con Jesús o juzgando a Jesús si Él estuviera hoy en este lugar? Yo estaría comiendo con Jesús. Él estaría enfocado en salvarme a mí. Amén. Estaba siendo juzgado. Todo el capítulo 19 tiene un contexto completamente evangelístico. Y bueno, considerando lo que nos estamos enfocando este año, con el año de lanzar la red y restauración +1, tienes que escuchar esta palabra. Todo esto que les estoy contando está pasando en casa de Zaqueo en la ciudad de Jericó. Solo que en esta ocasión el pueblo de Israel estaba del lado equivocado de la muralla. ¿Alguien se acuerda de qué pasó en Jericó? Había una ciudad fortificada, las murallas de Jericó, y el pueblo de Israel marchó alrededor de esas murallas por 7 días, y en el 7º día gritó y las murallas se cayeron y conquistaron la ciudad. En esta ocasión era el mismo pueblo de Israel quien estaba dentro de la muralla, aprisionado por sus pensamientos, por su forma de actuar, por las consecuencias de sus propias acciones. Y bueno, Jesús, como normalmente lo hacía, empieza a romper paradigmas. Empieza el pasaje ahí en el verso 11, perdón. Igual es el verso 12. Dice cierto, no, el verso 11, perdón. Estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola, porque Él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer en cualquier momento. ¿Por qué está diciendo esto? El pueblo judío había entendido más o menos lo que había en las profecías, en todos los libros proféticos, en Isaías, en Daniel, en muchos libros proféticos venían profecías sobre la llegada del Mesías. Y si tú te pones a estudiar un poco del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que la conducta del pueblo de Israel es cíclica. Todo el tiempo se estaban equivocando. Y entonces se equivocaban y Dios los entregaba en manos de algún enemigo. Y ese enemigo los hacía pedazos, los esclavizaba, se llevaba sus recursos, les quitaba todo lo que tenían, abusaban de sus mujeres, les quitaba literalmente la paz y no podían estar tranquilos. Hasta que se levantaba una generación que clamaba de nuevo al Señor, se arrepentía de sus pecados y entonces venía un libertador y los liberaba de ese opresor que los estaba haciendo esclavos, que los estaba oprimiendo, que se estaba llevando sus recursos. Lo puedes ver una y otra y otra y otra vez. Entonces el pueblo de Israel en este pasaje, le estoy explicando un poquito del contexto, espero que no se me estén aburriendo, veo a algunos ya cabeceando. El pueblo de Israel en este contexto, en este pasaje, está esperando nuevamente a un libertador, esta vez el Mesías. Esta vez el Mesías. Y está esperando a que entren a Jerusalén, porque desde Jerusalén iba a venir su libertad. Entonces vienen por Jericó. Jericó estaba a unos kilómetros de Jerusalén a pie. Y todos están emocionados, dice la palabra, esperando a que el reino de Dios apareciera en cualquier momento. Esperando a que de la nada bajara la nueva Jerusalén y todos los romanos se murieran en ese instante y bajara un ejército, porque el Mesías ya estaba ahí presente y era cuestión de nada antes de que el pueblo de Israel volviera a ser libre físicamente. Querían ser libres de sus temores y sus dolores, de su opresión y esclavitud. Pero lo único en lo que estaban enfocados era en su libertad físicamente. Isaías 53 del 1 al 6. Ayer lo usó mi papá en la reunión de varones. ¿Cuántos vinieron a la reunión de varones? Estuvo bien bueno. Comimos hamburguesas de brontosaurio. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos.
Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra ¿qué? Por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido ¿qué? Sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad. ¿De quiénes? De todos nosotros. El pueblo de Israel estaba esperando un Salvador, y Jesús sí era el Salvador. Jesús era lo que estaban ellos esperando. Hubo algunos que lo pudieron identificar, hubo muchos que simplemente pasaron por alto esa ocasión y que se perdieron de la mayor oportunidad de sus vidas siguiendo a Jesús. Entre ellos ahí el hombre rico, ¿no? Que llega a decirle: quiero seguirte, pero antes déjame que... Un joven que llegó y le dijo: déjame seguirte, pero antes déjame que entierre a mi padre. ¿Se acuerdan de ese pasaje o no? Y siempre me pareció un poquito, no sé, como no empática la respuesta de Jesús. Jesús le dice: deja que los muertos, ¿qué? Entierren a sus muertos. Y cualquiera podría decir, está como grosero, ¿no? Yo creo que si a mí mi papá falleciera, yo quisiera estar en el funeral. ¿A cuántos les pensarían igual? ¿No? Pero Jesús no está diciendo eso. Es más, el joven no está diciendo necesariamente que su papá estuviera muerto. El joven está diciendo: déjame que lo entierre, refiriéndose a que déjame primero estar con mi papá, y ya que no tenga yo ninguna responsabilidad con él, ya que no tenga yo que obedecerlo, ya que no tenga yo que ser hijo, ya que haya pasado un tiempo y él se muera, entonces te voy a seguir. Pero Jesús no iba a estar ahí todo el tiempo. Eso fue al final de su ministerio. Y Jesús le está diciendo: si tú vas y te enfocas en ser hijo, ahorita que tienes que ser discípulo, te vas a perder de lo que yo tengo que hacer contigo. Y hubo mucha gente así. Mucha gente que no supo identificar la oportunidad de sus vidas, de seguir a Dios, de seguir a Jesús, de conocer cara a cara a Dios. Jesús decía: quien me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Imagínate la oportunidad que se perdieron. Jesús entendía que tenía que venir a sanar. Ahí en Isaías 53, cuando usa la palabra en el versículo 5, sanados, viene de la palabra Rafá. Di conmigo: Rafá, que quiere decir remendar, cuidar, curar o restaurar. Hay una frase que mi papá usa mucho que me provoca cierta satisfacción. Mi papá no sabe decir zapatero. No sabe decir zapatero nada más. Tiene que decir zapatero ¿qué? Remendón. Hasta el día de hoy se acaba de dar cuenta de eso por la cara que acaba de hacer. Siempre que dice: voy a llevar estos zapatos al zapatero, no dice zapatero, dice zapatero remendón. ¿Sabes por qué le dicen zapatero remendón a los zapateros? Porque remiendan muy bien. Hay mucha gente muy inteligente aquí en este lugar. ¿Qué quiere decir remendar? Cuando tus zapatos ya están hablando, cuando ya tienen boquita. ¿Alguna vez has tenido algunos zapatos así? Ahora está de moda tener tenis. Bueno, no es cierto, ahorita no. Yo también tuve unos tenis bien cateados. ¿Cuántos tuvieron unos tenis bien cateados? Que los podía servir usar para matar plagas en tu casa, ¿va? Cuando tus zapatos ya están hablando, que ya tienen abierta la parte de enfrente o la de atrás o la de los lados, el zapatero va a remendar. Y remendar no es más que juntar dos cosas que deberían estar juntas. ¿Alguna vez te has abierto la cabeza o la barba o las manos y has tenido que ir a que te pongan puntadas? ¿Sí? Una vez estábamos en Ixtapa y una de nuestras niñas, no voy a decir nombres para no ofender a Andreita,
Estuvo nadando en la alberca porque rentamos una casa. Mamá nos regaló esas vacaciones. Rentamos, dijo la mosca arando en la yunta, ¿va? Rentó mi mamá una casa y estuvieron en la alberca los chamacos desde que amanecía hasta que anochecía. Entonces Andreita se había caído de más niña, ni las manos metió, y aquí justo abajo de la barba se abrió cuando era niña. Ahora ya no era tan niña, pero estuvo nadando mucho tiempo y la alberca tenía una separación entre el chapoteadero y la alberca que estaba un poquito más profunda. Pero en esa separación había como unos túneles. Entonces los 5 chamacos, todavía no llegaba Sofía, ¿verdad? Todavía nadaba en mis lomos, como decía la Biblia. El que entendió, entendió. Los 5 chamacos estuvieron pasándose por los tunelitos, ¿no? Pero como estaba tan remojada su piel, de esos que ya se hacen viejitos, Andreita se volvió a abrir su barba. Y cuando fue con su mamá parecía alcancía, completamente abierto. Se le reblandeció la cicatriz por alguna razón y se volvió a abrir. El punto es que en plena Navidad, porque estábamos ahí para Navidad, 25 de diciembre, 24 de diciembre, 25 de diciembre en la madrugada, Claudia y yo tuvimos que ir a urgencias, al IMSS, ya con eso les dije todo, a urgencias al IMSS a que la cosieran. Pero aparte de todo eso, Andreita tiene cierta fobia a las agujas. Estoy seguro que todo Ixtapa supo que Andrea no quería que la cosieran. Yo que vean el tamaño de mí, vean mi tamaño, no podía controlarla, ¿no? A final de cuentas la amarramos, pedimos un exorcista y la cosieron y ya está a todo dar. Pero tuvieron que remendarla. Tuvieron que unir 2 partes que necesitaban estar unidas. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo aquí o no? Cuando la palabra se refiere a que Jesús vino a sanarnos, vino a remendarnos con el Padre. Tú y yo necesitábamos estar unidos con Dios y no lo estábamos. De forma de que cuando Él nos cose, de forma de que cuando Él nos remienda, ya no hay forma de que nos separemos sin que haya una herida en nosotros. Un remiendo. El otro significado de la palabra Rafa es hacer gigante. Hacer gigante. Yo he sido grande muchos años. No crean que nací así. Una vez un niño se le quedó viendo a mi mamá y se me quedó viendo a mí y le dijo a su mamá: ¿estás seguro que esa cosota salió de esa cosita? Y ya mi mamá le dijo: sí, pero creció afuera. De hecho, le tuvieron que quitar la matriz a mi mamá por la forma en cómo salí yo. De tan grande que no estaba yo tan grande, ¿verdad, pa? Más o menos, ¿sí? Bueno, no estoy gordo, ya nací así. Pero por lo mismo de mi tamaño, me resulta muy complicado no pasar, pasar como desapercibido. De verdad es bien difícil. Cuando tú tienes una estatura común, ¿no? Común. Común un palumpa, no, común. Es más fácil que te pierdas entre la gente, ¿a poco no? Sobre todo aquí en México. Si estuviéramos en Alemania, yo sería el enano. En Alemania, en Inglaterra, incluso en Estados Unidos. ¿Ok? Aquí me compro ropa 3XL y me queda como torerita las chamarras. Te lo prometo, tengo que ir a un lugar donde los 3XL sean como yo. Me resulta pasar desapercibido muy, muy imposible. Normalmente me ven en todos lados, por eso fui un pecador muy incómodo. Porque en todos lados me encontraba yo gente: hermano, Dios le bendiga. Hasta la fecha, pregúntele a mi esposa. La gente se acuerda de mí, no porque sea yo girísimo, no porque sea yo guapísimo, porque estoy grandote. A eso se refiere Dios con hacernos sanos.
Él vino a hacernos sanos. Él vino a hacer imposible que tú y yo pasemos desapercibidos. Que a donde quiera que vayamos la gente diga: wow, este fulano o esta fulana no lo conozco, pero tiene algo que quiero yo. Tiene algo que me llama la atención. Vino a hacernos gigantes. Así que voltea con el que está al lado de ti y dile: no importa cuánto midas, Dios te quiere hacer un gigante. Dios te quiere hacer un gigante. Y el tercer significado de la palabra Rafa, irónicamente también, tiene que ver con ceder, debilitar o intimidar. Me gustó un montón todos estos significados, porque podríamos decir que tiene que ver con que son antagónicos, ¿no? Que son opuestos. Me estás diciendo que me quiere remendar, que me quiere cuidar, que me quiere curar, que me quiere restaurar. Me estás diciendo que me quiere hacer un gigante que es poderoso, que es fuerte. Pero también me estás diciendo que me quiere hacer ceder y me quiere hacer débil, o que me quiere intimidar. ¿Tiene sentido eso? Y eso lo puedes ver en la concordancia Strong's. Tiene todos estos significados. ¿A qué se refiere con ceder, debilitar o intimidar? Lo podemos ver en Juan 3:30. Juan el Bautista respondiendo: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él crezca o que yo disminuya. También lo podemos confirmar en 2 Corintios 12:9, que dice: Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Está queriendo sanarnos, sí, pero yo quiero que entiendas que Jesús te quiere arruinar la vida. Nadie dice amén cuando digo estas cosas. Dios vino a arruinarme la vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tu vida ya no funcione si no está Él en ella. Es necesario que seamos cedidos, debilitados, para que Él crezca. Amén. Todo esto lo entendía Jesús. La respuesta de Jesús, usando a los siervos como instrumentos para multiplicar los recursos del reino, nos hace recordar lo siguiente. Me voy a ir un poquito más rápido porque si no vamos a estar aquí 15 horas. El plan de Dios es con sus hijos y sus siervos, y somos el único plan de Dios. No hay otro plan. No hay otro plan. Voltea con el que está al lado de ti y dile: eres el único plan de Dios. El plan de Dios es contigo. Aquí nunca me hacen caso. Voltea con el que está al lado de ti y dile: eres el único plan de Dios. Eres el único plan de Dios. Y bueno, Jesús se define en este pasaje, específicamente en el versículo 12, como un Señor noble, cierto hombre de familia noble, alguien con autoridad, alguien con gobierno. Necesitamos de entender que Jesús es Señor de todo. Él es Señor de todo. Jesús está hablando de sí mismo. En Mateo 28:18 dice Jesús: toda autoridad me ha sido dada. Y la palabra autoridad es la palabra en griego exousia, que quiere decir privilegio, capacidad, fuerza y competencia. Toda autoridad me ha sido dada, todo lo puedo. Soy omnipotente, soy el Shaddai, el Dios todopoderoso. Mateo 28:18 está diciendo: yo todo lo puedo, y por lo tanto tienes que ir a ser discípulos. Porque si yo voy contigo, si yo todo lo puedo, entonces tú todo lo puedes. Juan 14:14 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me fortalece. Él es Señor de todo. Todo le ha sido entregado a Jesús, y por lo tanto Él da a cada quien lo que Él quiera, ya sea autoridad, conocimiento, sabiduría o recursos. Una vez que Él recibió todo y lo sujetó a su autoridad, decide darlo a la iglesia para que lo administre.
Una vez que Él recibió toda esta autoridad, es lo increíble de Jesús. Por eso hablábamos en el básico en la mañana, que Jesús es para darse a los demás. A eso vino Él, a ofrecerse, no nada más en sacrificio, sino en autoridad, en poder, en sabiduría, en relación. Efesios 1, 18 al 23 dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Notas la S mayúscula ahí? ¿Notas la S mayúscula ahí o no? ¿De quién crees que está hablando el llamamiento? El llamamiento de Dios hacia nosotros. No es tu llamamiento, es el llamamiento de Él hacia nosotros. En la esperanza de su llamamiento, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de qué? Su herencia en los santos. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de qué? Su poder. Después me voy a enfocar en este pasaje porque quiero hablar un poquito más de eso. Pero es su llamamiento, su gloria y su poder para con nosotros. Los que ¿qué? Levanta tu mano si tú has creído en Jesús, si tú le crees a Él. Los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su ¿qué? De su poder. Ese poder obró en Cristo Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero. Dice: y todo lo sometió bajo sus pies. Hablando de Dios, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A su iglesia. No nada más vino a someter todo bajo su autoridad, sino una vez que Él tenía todo bajo su autoridad, nos regresó la autoridad a nosotros como su pueblo. La misma autoridad que había perdido Adán en el huerto del Edén al entregarle su capacidad de señorío, su capacidad de multiplicarse, el enemigo lo tomó y lo hizo suyo durante muchos años. Y luego Jesús viene y lo retoma para nosotros y lo sujeta a su autoridad y nos lo da. No sé si eso no te dé gusto. A mí me da mucho gusto. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Todo en todo. Repetimos, el plan de Dios para la humanidad y sus recursos es con la iglesia. Es contigo y conmigo. Es contigo y conmigo. Jesús está contando esta parábola justo antes, es más, en el mismo capítulo 19, de ir a Jerusalén. Y hay una frase que están usando ahí los que están recibiéndolo en Jerusalén cuando Él va montado en el burrito. La palabra que usan ahí es pollino. Cuenta mi mamá que en alguna reunión que tuvo en una célula en casa, la hermana que estaba leyendo dijo: y Jesús entró a Jerusalén montado en un pollito. Eso hubiera sido un verdadero milagro, ¿verdad? Era igual de un pollito de avestruz o algo por el estilo. La frase que están usando los del pueblo de Jerusalén es: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, proclamándolo Rey. La gente esperaba un Salvador que los liberara físicamente de sus opresores. Pero esto ya había pasado una y otra y otra y otra y otra vez, y no había un cambio. Hay un matemático que se llamó Blaise Pascal. Y Blaise Pascal, estaba yo estudiando algunas de sus frases anoche. Blaise Pascal decía: no creo en una revolución que cambie el orden de las cosas y no cambie el corazón de las personas. Lo podemos ver en nuestro país. Teníamos una dictadura a través del general Porfirio Díaz, una dictadura que duró muchísimos años, décadas. Viene una revolución, se destituye al dictador, se cambia entre comillas el gobierno, pero ¿de verdad cambiaron las cosas en nuestro país? Porque únicamente cambiamos el orden de las cosas, pero el corazón de las personas siguió exactamente igual. Yo estoy seguro que Jesús estaba cansado de esto. ¿Para qué quieren otro libertador que los libere de los romanos si su corazón sigue siendo esclavo de sus propios pecados?
¿Para qué quieres que Dios te libere de tus circunstancias si tú sigues siendo esclavo de lo que te llevó a esa circunstancia? Dios necesita hacerte libre aquí, no aquí. Pablo y Silas en la cárcel, en el cepo. ¿Sabes qué era el cepo? Una de esas cosas que les apretaba los pies y las manos y la cabeza. Estaban completamente encorvados, encadenados. Y empiezan a adorar a Dios con todo su corazón y las cadenas se rompen. Porque Pablo y Silas no eran presos aquí, únicamente acá. Y pudieran esclavizar nuestros cuerpos, pero si nuestro corazón es libre y está atado a la voluntad de Jesús, nada nos puede quitar nuestra libertad. Esto entendía Jesús. Y es una pena que los del pueblo de Jerusalén no lo entendieran. No lo entendieran. Por eso, de verdad me frustra cuando la gente viene y quiere que le demos una solución para la circunstancia por lo que está pasando. Pero en realidad lo que necesita Dios es hacerlos libres de lo que los llevó a ese problema. Y muchas veces Dios va a permitir que esa circunstancia te siga esclavizando, te siga oprimiendo, te siga quitando tus recursos, te siga quitando tu paz, para que tú en algún punto, con la esperanza de que tú en algún punto voltees a decir: yo lo que necesito es a Dios. No necesito dinero, necesito pensar como Dios piensa respecto a los recursos que Él me ha dado, entre muchas otras cosas más. Estaba esperando que dijeran todos amén. Los dejé en shock. Se quedaron así, en shock. 10 minas para 10 siervos. Y ayer me equivoqué. Normalmente le mando a mi papá el tema que voy a compartir para que él lo revise y vea que no voy a decir ninguna herejía ni nada por el estilo. Le mandé y le dije 10 minas para 10 siervos, pero escribí siervos con C. Me regañó mi papá. 10 Bambis, 10 Rodolfos. Y no, hermanos, no queremos que nos digan los venados, ¿verdad? Eso nos mortifica. Sobre todo en las esquinas, ahí es donde más mortifica. 10 minas para 10 siervos. ¿Cuántas minas para cuántos siervos? Una mina, ¿sabes qué es una mina? Una mina era una unidad de moneda. Era una moneda. ¿Ok? ¿Cómo se dice una unidad de peso? No, ¿cómo se dice, tía? ¿El peso qué es una unidad de qué? De moneda. Sí. Era una moneda, una mina. Una mina era igual a 100 denarios. ¿A cuántos denarios? Que son 5 kilogramos de plata. Ahorita está bien cara la plata. 5 kilogramos de plata. Un denario era el salario mínimo diario en los tiempos de Jesús. Entonces, una mina era el salario de ¿cuántos días? 100 días. Muy bien, hay gente que sí me está poniendo atención. Una mina era igual a 100 denarios. Un denario era igual al salario de todo un día. ¿A cuántos salarios equivalía una mina? A 100 salarios. 100 salarios. Le dice Jesús, bueno, el Señor, a sus siervos: negocien con esto hasta que yo regrese. La palabra negocien viene de la palabra en griego pragma. Pragma, que quiere decir obra, pero también viene de otra palabra. La palabra raíz es la palabra prazo, que quiere decir practicar, desempeñar repetida y habitualmente. Practicar o desempeñar repetida y habitualmente. La palabra pragma es de donde ahorita podemos tener la palabra pragmático. ¿Alguien sabe qué es una persona pragmática? Es una forma fresa de decirle a alguien que es muy práctico. Si tú escuchas a alguien decir: ay, soy muy pragmático, dile: no seas payaso. Se dice práctico. Pero de ahí viene.
de practicar algo repetida y habitualmente. Es de esta palabra que tenemos la palabra pragmático, que quiere decir actitud en la vida que privilegia lo útil, lo práctico y lo concreto. Básicamente una persona que no se complica la vida. ¿Conoces a alguien así? Yo conozco personas así. Me gusta mucho trabajar con gente así, porque conozco gente que le hallan un problema a cada solución que tú pones. ¿Conoces a alguien así también? Que a todo le hallan un pero, que a todo le ponen un problema. Una persona pragmática es aquella que no se complica la vida. ¿Hace falta tortillas? Pues voy por tortillas. El que no es pragmático diría, no, voy a tener que sembrar maíz y esperar a que salga y luego cosecharlo. No tengo tractor y lo voy a tener que moler, y luego al molino hay que ir temprano. A las 5 de la mañana yo me paro tarde. Y luego ya que venga yo, si me paro temprano, vendré yo con la masa. Y luego no tengo comal. No tengo comal, las tortillas me salen como hot cakes. Me acuerdo que en Coahuila, cuando vivimos en Coahuila, era un insulto o una ofensa que una mujer no supiera echar tortillas. Le decían a mi mujer, ¿y tú sabes echar tortillas? Y decía mi mujer, pues las que saco de la bolsa de tortillinas nada más. Amén. Esa es una persona pragmática. ¿Estás conmigo todavía o no? Necesitas practicar una y otra vez lo que Dios te está poniendo en las manos. Negocien con esto hasta que yo regrese, le dice el Señor a sus siervos. Practiquen. Por eso te molestamos tanto con que te pongas a servir, para que practiques, para que lo hagas una y otra vez repetidamente. La repetición hace al maestro. La práctica hace al maestro. Por eso te decimos, necesitas ponerte a servir. Dile al que está al lado de ti, ponte a servir. Deja de servir de pretexto y ponte a servir. Algunos servimos de pretexto, otros servimos de estorbo, otros servimos de mal ejemplo, pero todos servimos. Dile al que está al lado de ti, todos servimos. Todos servimos. Hay algo que necesitamos notar aquí, ya estoy casi terminando. De los 10 siervos, ¿cuántos regresaron? Esto fue lo que me llamó mucho la atención. 3. De los 10 siervos, solo 3 regresaron con una explicación. Hubo 7 que ni se toman el tiempo el autor ni Jesús para describir. ¿Qué pasó con esos 7? Bueno, el primero de los 3 usó su moneda y la multiplicó 10 veces. La recompensa por haber multiplicado lo recibido fue más autoridad, más dominio, pero también más responsabilidad. Más autoridad, más dominio, pero también más responsabilidad. Diría el tío Ben, con más poder viene más responsabilidad. ¿Nadie ha visto Spider-Man? Feo que sean así. El segundo también usó su moneda y la multiplicó 5 veces. Al igual que el primero, el segundo recibió más autoridad, más dominio y más responsabilidad. Es una consecuencia natural de hacer lo que Dios te está mandando que hagas. Mucha gente piensa que tenemos privilegiados como pastores, pero no. Simplemente es gente que vemos que está invirtiendo su vida en el reino, y a través de invertir su vida en el reino siempre va a venir más responsabilidad, más autoridad, más dominio. Punto número 3. Bueno, estos 2 siervos no ponen pretextos. ¿Sí se dieron cuenta o no? No explican nada. No le dicen, oye, fíjate que metí esta moneda en el banco y pues al principio tuve broncas porque el ejecutivo era medio payaso y no me quería atender. Estuve formado ahí. No explican nada. Tenemos aquí uno que era ejecutivo. Seguro le tocó con Mixley ahí en el Santander.
No explica nada, simplemente le dicen a su señor: me diste 10 monedas, aquí, me diste una moneda, aquí está multiplicado. No ponen pretextos, simplemente multiplican y ya. ¿Cuánto me diste? Esto estoy haciendo con lo que me diste. Simplemente multiplican. En el reino de Dios es algo que necesitas entender. No existe el ahorro. ¿A qué me refiero? Cuando Dios te da algo, lo tienes que multiplicar invirtiéndolo. El problema con el ahorro es que los recursos se quedan estáticos y sin producir nada. Si tú juntas 10,000 pesos, que es más o menos lo que ganas todos los días, lo decreto. Y los guardas abajo del colchón, 30 días después, ¿cuánto va a haber abajo del colchón? Los mismos 10,000 pesos. Igual y se te pegan un par de billetes por todo el sudor que sueltas y podrías tener menos. En el reino de Dios no existe el ahorro, necesitas invertir. Justo estaba yo platicando con una persona en la mañana sobre lo que hago en el trabajo. Yo trabajo para un área que se llama derivados y vendemos productos financieros para clientes muy, muy grandes, como Pemex, como Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, te sorprendería que el dinero de las empresas gigantescas, de los corporativos gigantes, nunca está estático. Jamás. Y tampoco nunca está moviendo físicamente. No es como que de repente nos llegue un camión al banco y tenga 20,000 millones de pesos ahí. No, en realidad el dinero solamente se está moviendo de forma digital, pero nunca está estático. Hay un movimiento que se usa muy seguido que se llama Deposits and Loans. Y en Deposits and Loans literal es: yo tengo 1,000 millones de pesos, entre esos cobros que vemos, que supervisamos, que ese dinero no pasa por mí. No piense por favor en secuestrarme. Ya vi algunos que están diciendo: uy, el hijo del pastor, sí, para unos buenos millones y unas carnitas, ¿no? Ese dinero yo no lo veo nunca en mi cuenta, se los prometo. Solamente lo superviso en una hoja de Excel. Yo tengo 1,000 millones de pesos, te los presto y mañana me los vas a regresar con el interés. Literal, es todo lo que pasa en esa operación en particular. Otros compran dólares, compran euros, compran yenes, compran pesos. Todo el tiempo el dinero se está moviendo. Y yo no sé si Dios me está permitiendo trabajar ahí para que yo sepa que lo que Él ha invertido en mí, lo que Él me ha puesto en las manos, los recursos que no nada más son económicos, puede haber recursos de unción, puede haber recursos de ministerio, puede haber recursos de la gente. Lo que Él ha puesto en mis manos no se quede sin producir nada. Que no lo meta yo bajo el colchón sin que produzca nada, sino que lo pueda yo invertir y produzca fruto. No los escuché decir muy bien amén. Produzca fruto. El problema con ahorrar es que el recurso se queda estático y sin producir. El problema con invertir es el riesgo que esto conlleva, tanto de no generar las ganancias esperadas como de sufrir una pérdida. Cuando uno invierte, por ejemplo, en acciones, las acciones pueden subir o pueden bajar, puedes ganar o puedes perder dinero después de que invertiste. Te puedo decir que en el reino de Dios no hay riesgo, solo hay fe, y la fe es certeza. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. La confianza, la certeza, dice la 1960, de lo que se espera. La convicción es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Podré yo no ver los recursos físicamente en mi mano, pero tengo la certeza que es Dios obrando a través de mí, multiplicando lo que Él me dio. Multiplicando lo que me dio. Filipenses 3:7-11. Dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por haberlo perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y ser hallado en Él, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No hay riesgo. Aun cuando aquí pudiéramos perder algo, podríamos perder este edificio, podríamos perder el sonido. Aún más feo, podríamos perder la batería. Podríamos perder el coche, podríamos perder la casa. En todo eso hay riesgo. Pero no hay riesgo si nos enfocamos en que en la eternidad, cuando estemos con Él, seremos conocidos por Él. Y Él no nos va a desechar. Y Él no nos va a desechar. Así sin comercial. El tercer siervo concluye mal de su señor. Ya estamos terminando. Decide no invertir lo que su señor le había dado por miedo. Dice: tuve miedo de ti, le dice el Señor. Tuve miedo de ti. Concluye mal respecto a su señor. Quiero que recuerdes que fe es para Dios lo que el temor es para Satanás. El mismo poder que compromete la actividad de Dios, lo que produce la fe, es exactamente lo mismo que hace el miedo con Satanás. Si tú concluyes equivocadamente respecto a los recursos que Dios te está dando y respecto a la señoridad de Dios, vas a tener una mala recompensa. Entendía la soberanía de su Señor, pero lo consideraba algo negativo. Le está diciendo: sé que ciegas donde no sembraste y tomas lo que no es tuyo. Si él hubiera pensado correctamente, concluido correctamente de su Señor, hubiera dicho: eres un Dios con recursos. Estoy seguro que si se hubiera arriesgado a invertir lo que hubiera recibido, aunque lo hubiera perdido, la recompensa hubiera venido por el haberse arriesgado, no por haber producido, por haberle creado a Dios. Muchas veces vemos recompensa por el simple hecho de haber creído en Él. No hay riesgo. Cuando te ofreces a Él, cuando te sacrificas a Él, cuando le crees a Él, no hay riesgo. Pero esta persona, este siervo, no lo entendió así. Lo consideró algo negativo. La versión alternativa de este pasaje en Mateo 25-24 dice: te conocía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Te conocía. La palabra conocía es la palabra ginosco, que quiere decir sentir, entender y comprender. La forma en cómo percibimos a Dios, la forma en cómo lo entendemos, nos capacita o nos discapacita para poder multiplicar sus recursos. Por eso te molemos tanto con que leas la palabra. ¿De qué sirve que Dios ponga recursos en tus manos? ¿De qué sirve que Dios ponga autoridad en tus manos? ¿De qué sirve que Dios ponga reino si no sabes quién es Él? Y si no sabes quién es Él, no vas a poder usar esos recursos correctamente. Así de sencillo. Si Dios no está dándote recursos, es porque estás bien verde todavía. Si Dios no te está dando recursos, es porque todavía estás chavito y necesitas conocerlo a Él. Te conocía, le dice el siervo. Los otros dos no dijeron nada. Sabían quién era su Señor, sabían los recursos que tenían y lo invirtieron. La percepción del tercer siervo le causó que aún lo poco que tenía le fue quitado. Aún lo poco que tenía le fue quitado. La forma en cómo vemos a Dios nos capacita o nos discapacita para usar sus recursos y los talentos que Él ha puesto en nuestras vidas para servir a otros. Conozco gente talentosísima que debería estar haciendo muchísimas cosas para el Señor, pero como no conocen a Dios,
Dios no los usa. Yo sé que en este lugar probablemente hay muchas personas que podrían hablar mucho mejor que todos los que hemos pasado por esta plataforma, pero como no conocen a Dios y no han decidido arriesgarse a invertir sus recursos en el reino de Dios, Dios todavía no los está tomando en cuenta. Discúlpame, Dios sí tiene favoritos, y son esos que se arriesgan y le creen por sobre todas las cosas. No tiene nada que ver con tu nombre, ni con tu apellido, ni con tu dónde vives, si vives en cierta colonia con mucho dinero o si vives en otra donde no hay nada. Me estaban contando unos hermanos en la mañana en el básico que el presidente municipal fue a visitar su colonia y cuando llegó les dijo: órale, nunca había venido aquí sí están bien fregados, dijo. El presidente municipal dijo eso. Entonces la hermana se enojó y dijo: pues eche más lana para acá, pavimentenos la calle, ¿no? Está pavimentada pero de perros muertos. Aún lo poco que tenía le fue quitado, dice la palabra. Si no estás invirtiendo para dar fruto y multiplicar lo poco o lo mucho que Dios ha puesto en tu vida, aún eso te será quitado. Eso te será quitado. 7 siervos pasan desapercibidos sin que entreguen nada o rindan cuentas ante su Señor. La Biblia no lo menciona literalmente, eso lo quiero aclarar, pero da a entender que estos son parte de los ciudadanos del reino que no querían al Señor como rey, los mismos que en el pasaje 27 el Señor menciona que ejecuten delante de él. Versículo 27, perdón. Ejecútenlos delante de mí, dijo él. Por último, ya para terminar, ahora sí, vamos a ir a Lucas 12, 42 al 46, en la traducción al lenguaje actual. Y con esto nombramos la palabra de hoy. El Señor Jesús le respondió: el sirviente responsable. La 1960 dice: el siervo fiel y sensato. El sirviente responsable y atento es aquel a quien el dueño de la casa deja encargado de toda su familia. ¿Para qué? Para que le sirva la comida a tiempo. Qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes. Les aseguro que el dueño hará que ese sirviente administre ¿qué? Todas sus posesiones. Pero supongamos que el sirviente piensa: mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver. Entonces comienza a golpear a los otros sirvientes y sirvientas y a comer y a beber hasta emborracharse. Cuando vuelva su amo en el día y la hora en que menos lo espere, lo castigará como se castiga a los sirvientes que no obedecen. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos? ¿Lo estás administrando e invirtiendo para servir a los demás? ¿O estás esperanzado de que todavía te queda mucho tiempo de vida, o que Jesús todavía no va a regresar y que tú todavía tienes tiempo para hacer lo que se te venga en gana? Porque cuando menos te lo esperes, Dios puede llamarte a su presencia a rendir cuentas y te va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que puse en tus manos? ¿Lo usaste para servir? ¿Lo usaste para servir a otros, para alcanzar a otros? ¿O nada más te hiciste pato por miedo, por la razón que quieras? Este pasaje es muy similar a Lucas 19 y menciona que los recursos y la autoridad se usan para servir a los demás. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en ti? ¿Estás usando tus talentos, tus habilidades y recursos para servir a los demás? ¿Estás multiplicando o simplemente te lo ahorras por miedo a actuar? El buen siervo fiel y sensato es aquel que invierte y multiplica. Aquel que invierte y multiplica. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a cerrar este tiempo.
Papá, mamá, ¿qué estás haciendo para invertir en tu familia? ¿Qué estás haciendo para servir a tu casa, para pastorear a tu casa, para enseñar a tu casa, para ministrar a tu casa? Hermano, hermana, ¿qué estás haciendo para invertir en el reino de Dios? Repito, no quiero tu dinero. No se trata de recursos económicos. Hay muchas formas de invertir. Puedes invertir tu tiempo, puedes invertir tus talentos, puedes invertir tus habilidades, pero el punto de todo es multiplicar. ¿Qué mejor forma de multiplicar que verlo multiplicado en los demás? Más uno es multiplicar. Más uno es multiplicar. Si todos pensamos más uno, esta congre se va a multiplicar por 2. Más uno es multiplicar. ¿Cómo te estás multiplicando? ¿Vas a ser un siervo inútil este año, uno que no produce nada, o vas a ser un siervo fiel y sensato? ¿Vas a ser un siervo inútil, uno que es desechado, uno que aún lo poco que tiene le es quitado? ¿O vas a ser un siervo fiel y sensato al que Dios va a poner en más autoridad, en más dominio, en más responsabilidad? Es tiempo de multiplicar. Es tiempo de actuar. Es tiempo de creértela. Es tiempo de creerle a Jesús, de que Él tiene un plan contigo y que Él ha puesto recursos únicos e irrepetibles en tus manos. La forma en cómo piensas, la forma en cómo hablas, el simple hecho de ser tú un diseño original y perfecto hace que los recursos que Dios ha puesto en ti sean únicos e irrepetibles. Te los vas a ahorrar por miedo a que me critiquen por cómo hablo, por miedo a fracasar, por miedo al riesgo, o los vas a invertir en su reino, en los demás, sirviendo. Yo no quiero ser un siervo inútil. Yo no quiero que al final yo sea desechado y aún lo poco que podría yo tener me sea quitado. Lo poco que podría yo dejarle a mis hijos me sea quitado y ellos tengan que empezar de cero. Quiero que eso que yo estoy haciendo se multiplique y luego sea herencia para que ellos lo vuelvan a multiplicar y mis nietos lo vuelvan a multiplicar y mis bisnietos lo vuelvan a multiplicar. Imagínate la cantidad de recursos que tendremos espiritualmente si seguimos multiplicándonos. Imagínate que nuestro techo sea el piso de las siguientes generaciones, porque fuimos siervos fieles y sensatos, mayordomos responsables de los recursos que Dios ha puesto en nuestra vida. Yo quiero eso. Si tú quieres eso, levanta tus manos ahí donde estás. Hay alguien que Dios ya puso en tu corazón, por quien vas a estar orando hasta ver a Jesús formado en esa persona. Eres una herramienta única, útil en las manos de Dios para cambiar el futuro de alguien. Vas a transformarle la eternidad a alguien más, porque despiertas y haces tu trabajo en este tiempo de llevar el evangelio a alguien más. Tú tenías hambre y ya comiste del pan de Dios, del pan de la palabra de Dios. Ahora tienes que compartir el pan que ya recibiste con alguien más. Y quizá también haya alguien aquí en esta mañana que todavía no esté plenamente seguro, segura de su salvación, de dónde pasarás la eternidad. Si ese es tu caso, tú quieres abrir tu corazón y entregarle tu vida a Jesús,
no estamos hablando de un cambio de religión, sino de un cambio de corazón. Tú quieres entregar las riendas de tu voluntad al Señor Jesucristo, aquel que fue capaz de vencer la muerte, aquel que dejó la tumba vacía, aquel que pagó por tu sentencia de muerte en la cruz, liquidó tu sentencia ante el tribunal celestial. Si tú quieres entregarle a ese Jesús tu vida, hay un plan en el corazón de Dios con tu nombre, un plan grande, un propósito grande, y el Señor quiere recompensar tu obediencia y tu fe en Él con mucho más autoridad y mucho más influencia. Tú quieres entregarle tu vida a Jesús, yo invito a que salgas al pasillo más cercano. Hay un matrimonio de mi lado izquierdo, otro de mi lado derecho, hay una persona aquí en el pasillo central también que puede orar por ti. Sal de tu lugar, abre tu corazón a Jesús, entrégale tu corazón a Jesús. Este año está todavía en sus inicios, pero este año tiene que terminar mucho mejor que el año pasado. Tiene que terminar con bendición, tiene que terminar